Son solo 6 pasitos, Kini 6. 654-321, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 654-321, Kini 6. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra edición de Chácara TV Noticias. Gracias por acompañarnos, como siempre. Tenemos mucha información. En los próximos 60 minutos vamos a estar informándoles sobre la actualidad del agro, la ganadería, la SACTEC, las finanzas, la economía, la política agropecuaria. Comenzamos con estos temas. Tras un verano con fuerte presencia, la niña aflojaría al finalizar el otoño. El especialista del Servicio Meteorológico Nacional, José Luis Stella, señaló que para el otoño la niña va a seguir influenciando a través del análisis de todos los modelos y toda la información de diagnóstico y monitoreo que los especialistas hayan avanzado. Están indicando que las lluvias se mantendrían por debajo de los valores normales en toda la parte oriental del país, como el litoral, y en el este de la provincia de Buenos Aires para este trimestre. Exportaciones de vino y su récord histórico. Según datos del Laboratorio Estadístico del INB, la Argentina logró su mayor valor en la historia para las exportaciones de vino fraccionados en 2021, con 817 millones de dólares. Superó el récord anterior de 2012, con 786 millones de dólares en aquel momento. Preocupación por el incremento de gripe aviar en diferentes países. La influenza aviar llevó al gobierno francés a tomar la drástica decisión de sacrificar más de 1 millón de animales con el objetivo de prevenir el desarrollo de una epidemia en los criaderos de aves de corral. Pronóstico climático en la ciudad de Buenos Aires para los próximos días. Los datos del Servicio Meteorológico Nacional. Para el miércoles, parcialmente nublado, 10 la mínima, 20 grados centígrados la máxima pronosticada. Para el jueves, 8 la mínima, 21 la máxima, parcialmente nublado. Y para el viernes, también parcialmente nublado, la temperatura mínima esperada 10 grados centígrados, la máxima 23 grados. Ampliamos el primero de los temas que te anticipábamos y que tiene que ver con lo que va a acontecer con el tiempo. Tras un verano con fuerte presencia, la niña comenzaría a aflojar al finalizar el otoño. Así lo señaló el especialista del Servicio Meteorológico Nacional, José Luis Stella. Señaló que las lluvias se mantendrían por debajo de los valores normales en la parte oriental del país, el litoral y el este de la provincia de Buenos Aires. Hacia el oeste, norte, centro-oeste de la Argentina, las chances de normalidad aumentan y tenderían a normalizarse. En este caso se esperan condiciones de superávit con lluvias por arriba de lo normal en las provincias del noroeste y en el extremo sur de la Patagonia. El analista se mostró optimista sobre lo que viene al prever que en la medida en que el evento se vaya debilitando y transite hacia una situación neutral, las precipitaciones tenderían a regularizarse. Finalmente agregó que de esta forma las expectativas son que en el transcurso del otoño y principios del invierno ya podamos tener una mejor perspectiva en cuanto a las lluvias, luego de 2 años de una sequía bastante importante, prolongada e intensa en algunos sectores, según el especialista. Comenzamos la recorrida informativa de esta edición yendo al INTA Salta. Allí el experto Roberto Neumann se refiere al estado corporal de la hacienda. Como es de público conocimiento, tuvimos un diciembre y un enero seco, en general en toda la región, con lo cual la recuperación del estado corporal de los animales no fue la óptima. Tenemos muchos animales en mala condición corporal, no tenemos reservas forrajeras, por lo cual va a tener que haber una descarga temprana de hacienda de los campos. Vamos a tener destetes que va a haber que anticipar en tiempo, para no perjudicar a los vientres que quedan en el campo. Y estos destetes obviamente conllevan un manejo sanitario adecuado.
Lo ideal, como todo manejo, es hacerlo previo al destete, ya que el destete es un momento de mucho estrés para el animal. Entonces aprovechar ahora la época de vacunación de aftosa, que arranca en marzo, en los cuales hay una juntada de la hacienda en todos los campos en general, y tratar de hacer un calendario sanitario lo más completo posible a estos animales, de manera tal en que si se venden como destete macho y la hembra que no se selecciona, tengan la mejor condición sanitaria para el futuro comprador, y si quedan en el campo como recrías, como futuras hembras, pase lo mismo. Pero todo pasa por una cuestión de planificación. Y para tener un buen manejo o una respuesta sanitaria, esto va de la mano con el estado nutricional. Entonces tenemos que anticiparnos a los problemas, tratar de hacer un buen manejo del calendario sanitario en este momento, en los cuales los animales están comiendo, están en relativamente buena condición corporal, y no esperar a junio, julio, donde las condiciones nutricionales nos van a impactar negativamente en el manejo sanitario. Sí, recuerden que toda respuesta inmune precisa de un buen estado corporal del animal, ¿sí? de una buena condición alimentaria, para que ésta tenga un buen efecto. Y la idea es dar una suerte de pautas de manejo sanitario con respecto a la época en la cual estamos. El ministro de Producción, Ciencia y Tecnología de Santa Fe, Daniel Costamaña, conversó con Chácara Televisión respecto del programa Siembra Más, lanzado oportunamente por la provincia, que tiene que ver con, entre otras cuestiones, una línea de financiamiento por 7.000 millones de pesos. Ustedes ya lo conocen, con él hablamos habitualmente, accede a nosotros, a la prensa en general, para contarnos cómo se está trabajando, cuáles son las novedades, por su expertise y su larga trayectoria vinculada de manera directa al campo, al sector agropecuario. Tiene el conocimiento necesario sobre muchos de los temas que a ustedes los preocupan y los ocupan. Por eso estamos ya en contacto con quien es el ministro de la Producción, Ciencia y Tecnología de la provincia de Santa Fe, Daniel Costamaña, a quien en primer lugar le agradecemos el tiempo para conversar unos minutos. Bueno, muchísimas gracias, un gusto poder conversar con ustedes y de hecho contar un poquito cómo estamos aquí en Santa Fe. Bueno, queremos consultarle acerca de las líneas de asistencia financiera que se dieron a conocer hace muy pocos días, y además su reflexión acerca de esta coyuntura tan particular a nivel internacional y en lo climático también a nivel nacional, que le ha, entre comillas, pegado a muchos productores. Bueno, sí, totalmente. Nosotros hemos lanzado un programa Santa Fe Siembra Más, que tiene que ver con un estímulo muy fuerte en cuanto al financiamiento de tecnologías, puntualmente de fertilizantes y de otro tipo, no solo de ureas, sino de todo lo que se pueda necesitar, de fósforos y de correctores de suelo, para todo lo que se pueda necesitar, digamos, para la siembra, no solo de trigo, para la próxima campaña, sino para la futura cosecha gruesa, para el maíz y también para las pasturas, ¿no? Entendiendo que Santa Fe es una provincia con una diversidad productiva muy grande, y de hecho el objetivo que persigue este programa, donde se han fondeado 7.000 millones de pesos, donde el gobierno de la provincia va a subsidiar muy fuerte la tasa de interés, para que en esta coyuntura, como usted bien dice, internacional y de hecho compleja, donde los fertilizantes van a tener un costo importante dentro de los costos directos de siembra, como así también puede haber algunos inconvenientes en cuanto a su escasez. Nosotros entendemos que acompañar a los productores en el uso de esta tecnología nos va a permitir una mayor productividad, sin lugar a dudas, de hecho si el clima acompaña, y tener la posibilidad de producir fundamentalmente más trigo, ¿no? Que es lo que hoy, por este conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, que tienen prácticamente el 30% del mercado internacional de trigo, tenemos en la provincia y en el país una oportunidad y un desafío de incrementar la producción. Por eso creo que es un programa muy auspicioso, es un programa que
que realmente entendemos vamos a llegar a gran parte de los productores y que de alguna manera es lo que buscamos, ¿no? Producir más. Daniel, ¿qué otros instrumentos o herramientas están en la gatera, como decimos habitualmente, con relación a los próximos meses para los productores agropecuarios, no solo los agrícolas? Bien, nosotros tenemos el programa Santa Fe de Pie, que también es un programa de altísimo financiamiento y fundamentalmente son 26.500 millones de pesos, ya se han solicitado 14.000 millones, es un programa donde también la provincia participa muy fuerte y en esto está todo el abanico productivo, o sea, la ganadería, la lechería y todas aquellas actividades de producción de cerdos, todo lo que son la transformación de los granos. Nosotros en Santa Fe estimulamos mucho lo que es la transformación del maíz, la transformación de los forrajes y estímulos directos a todos aquellos que producen alimentos, que transforman los granos y los forrajes en alimentos proteicos, como lo que estaba mencionando. Eso es una de las herramientas. La otra que estamos trabajando con una fuerte adhesión es Santa Fe Productiva y Sostenible, que es un programa de estímulos y de premios a todos aquellos productores que usan tecnologías y herramientas, como bien decía, de cuidado de suelo, de cuidado de los recursos naturales, lo que tiene que ver con los cultivos de servicio. O sea, realmente es un programa de estímulo, es un programa de mejoramiento de la calidad. También acompañamos y específicamente con programas en cada una de las actividades, o sea, todo lo que tenga que ver con caminos de la ruralidad, con conectividad, con cursos y jornadas permanentes de capacitación y fundamentalmente, Karina, algo que se necesita mucho en la provincia y que tiene que ver con valorizar el oficio de tornero, de soldador, de manejo de campo, de manejo de ganado, de ordeñe, de manejo de cosechadoras. En esto tenemos un programa permanente de trabajo de módulos de capacitación con jóvenes y de esa manera en todo el territorio de la provincia y en convenio con universidades y con organismos de investigación se está trabajando fundamentalmente con el Ministerio de Trabajo en todo aquello que sea la valorización del oficio. Entendemos que es una contribución importante que desde el esquema de producción se puede hacer a lo que hoy son los graves problemas que tiene el país, ¿no? Fundamentalmente cuestiones de desempleo, cuestiones de inseguridad y de hecho de pobreza. Por lo tanto, bueno, siempre esto, ¿no? El crecimiento equilibrado en todo el territorio, aumentar la producción, incorporar ciencia y tecnología a este programa de Santa Fe 500 realmente que es un poco el estímulo hacia los semilleros tecnológicos y que de esa manera, por las características de nuestra provincia, que es pionera y está a la vanguardia en cuanto a las exportaciones de carnes, de lácteos, de maquinaria agrícola, todos estos productos puedan tener tecnología santafesina. Así que de hecho ese es otro de los grandes desafíos que tenemos y que estamos acompañando desde el gobierno de la provincia. Costamaña lo lleva un tema un poquito más político que tiene que ver con declaraciones suyas en los últimos días que me parecieron contundentes, usted las ratificará o no. ¿Usted consideró que el incremento de las retenciones a las exportaciones, haciendo muchas salvedades, son en cierta manera un retroceso? Y en los últimos días hubo un incremento, por lo menos a la harina y al aceite de soja. ¿Qué opina al respecto? Nosotros entendemos que fue un abordaje, si se quiere, no adecuado, porque se está desestimulando un proceso industrial que prácticamente es el último eslabón de la cadena, ¿no? O sea, en la provincia de Santa Fe o desde la provincia de Santa Fe están saliendo prácticamente el 85 al 90% de los aceites y harinas del país. Eso implicó, además de las cuestiones vinculadas a la hidrovía, inversiones enormes, que realmente hoy están con capacidad ociosa, por distintas razones. Por ejemplo, por la mala cosecha paraguaya, por las expectativas de una menor cosecha en la Argentina. Entonces entendemos que poner al mismo nivel los productos primarios, el poroto puntualmente, con los productos que provienen de un proceso industrial como son la harina y las harinas y los aceites, realmente creo que no es lo adecuado. Sí creo que es importante entender, acompañar y resolver cuanto antes las cuestiones inflacionarias y lo que tiene que ver con el poder adquisitivo de los argentinos. Santa Fe es una provincia productora de alimentos y nosotros propusimos desde un comienzo un fuerte estímulo a la producción, como es lo que estamos haciendo con este programa Santa Fe Siembra Más, y por otro lado atender al consumidor directamente. En la provincia tenemos un programa que se llama Billetera Santa Fe, que lo utilizan más de 1,5 millones de usuarios y que genera un
retorno hacia el consumidor de lo que invierte en alimentos, y de hecho nos pareció una herramienta y lo propusimos que se haga extensivo en el país. Creo que esto no es para confrontar, es para generar aportes concretos, para tener una mirada muy clara de cómo pensamos en Santa Fe y de qué manera articular con el sector privado. De hecho, Karina, estos dos puntos van mucho más allá de la cuestión, si se quiere, de la transformación de la soja. Va mucho más allá porque tiene que ver o puede generar un efecto, y va a generar seguramente, y ya lo produjo, un efecto de baja sobre miles de productores y fundamentalmente con todo lo que es el complejo agroindustrial. Santa Fe es una provincia que el productor invierte en maquinaria agrícola. Bueno, nos hemos cruzado en Expoagro, en esos 2 días tuvimos solicitudes por más de 3.000 millones de pesos para inversiones en maquinaria agrícola. Por lo tanto, creo que debería ser una mirada más global. Son empresas que generan muchísimo empleo, mucha actividad económica y muchas exportaciones. Una más, ya que fue tan gentil de darnos su tiempo. Hace muy pocas horas el gobernador Perotti, al referirse a esta temática, que tiene que ver básicamente con la cuestión impositiva, puntualizó que desde Santa Fe preferían que se subsidiara, llegado el caso de ser necesario, el eslabón más débil, que es el de aquel consumidor que más lo necesita, las personas que quizás están en estado de pobreza, y no manifestando de esta manera en contrario al subsidio respecto del trigo. ¿Usted qué opina sobre el tema? Totalmente. De hecho, en línea absoluta con el gobernador Omar Perotti, fue lo primero que hemos planteado. Por eso le contaba lo de esta experiencia realmente exitosa que es Billetera Santa Fe, Claro. Y que realmente esto se creó en la pandemia, cuando la situación estaba en el peor de los mundos y realmente estaba paralizado el comercio. Entonces, a partir de la demanda, de estimular la demanda, con esta restitución del 30% de lo que un santafesino compra en carnes, en pan, en productos vinculados a la indumentaria, farmacia, a las 24 horas tiene una devolución del 30% de lo que utilizó, y eso todos los meses se va renovando. Entonces, claro, es como que de alguna manera estiramos un poco la billetera, ¿no? O sea, la capacidad adquisitiva de la gente. Y eso es un programa que ha dado un resultado enorme y que realmente hay alrededor de 50.000 comercios adheridos en la provincia, y te reitero, más de la mitad de los santafesinos están usando esta herramienta que es fenomenal. Por eso creo, ¿no? O sea, no nos parece, incluso lo dijo la misma industria molinera, que por ahí nos parece mucho más adecuado, por un lado, estimular la producción, que es el caso del productor, y por otro lado, atender al consumidor, que sin lugar a dudas es el más vulnerable y el que paga las consecuencias por ahí de algunas cuestiones que se aplican y que tal vez no sean las adecuadas. Pero no estamos para confrontar, estamos para aportar, para trabajar y para ayudar a resolver estos problemas tan serios que tiene el país. Daniel Costamaña, ministro de la Producción, la Ciencia y la Tecnología en la provincia de Santa Fe, gracias por su tiempo. Bueno, tras repasar esa entrevista que manteníamos con el titular de la cartera de Ciencia y la Producción de la provincia de Santa Fe, volvemos aquí a la ciudad de Buenos Aires. La legisladora nacional Juliana Di Tulio se refirió al proyecto de ley que impulsa el kirchnerismo y que tiene que ver justamente con esta cuestión del secreto fiscal para poder avanzar sobre bienes no declarados que tengan argentinos en el exterior, un proyecto que dio que hablar en las últimas horas. Justamente el proyecto que impulsa la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, sería que, en función de ese proyecto, digamos que se pida que se levanten los secretos fiscales para tener acceso a los bienes en el exterior. Como decía yo, Juliana Di Tulio, senadora nacional, defendió la iniciativa que busca gravar con un 20% en dólares esos bienes. Sería una suerte de blanqueo de bienes en el exterior y que tendría como objetivo ser parte de los fondos que permitan pagarle al FMI.
Los agricultores ucranianos se encuentran con dificultades para exportar. Digamos en este marco y antes de ver este informe de la televisión alemana, que en las últimas horas es cada vez más fuerte la información que circula a nivel internacional acerca de un impasse en el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia y que se estarían encaminando las acciones para llegar en las próximas horas o en los próximos días a una suerte de acuerdo entre las partes. En ese marco, la coyuntura del sector agrícola ucraniano es la siguiente. El agricultor Sergei Banyuk ayuda con el nacimiento de un ternero, un animal que deberá ser alimentado. A pesar de la guerra, esta granja al oeste de Kiev sigue operativa. Tiene que cuidar a los animales mientras les sea posible. La vida sigue. Los terneros nacen, las vacas son ordeñadas. El ejército tiene su batalla, los agricultores la nuestra. Debemos alimentar a nuestros soldados y a la nación ucraniana. Y para asegurar el suministro de alimentos, a los agricultores se les permite seguir trabajando en sus granjas y no tienen que luchar en la guerra. Desde ahora, los hombres que trabajan en el sector agrícola, como los veterinarios o los que están involucrados con la siguiente cosecha, no serán movilizados, quedarán exentos durante 6 meses. Pero uno de los mayores problemas para los agricultores es que no pueden exportar la mayoría de su cosecha como lo hacían antes. Esto significa que no habrá dinero para sembrar nuevos cultivos. Detrás de mí hay cerca de 500 toneladas de cereales. Tenemos muchos problemas. Los puertos que requerimos para exportar nuestros granos están cerrados. No se realizan transacciones. No estamos vendiendo nuestros granos. Pero debemos seguir trabajando. El desequilibrio financiero es crítico. No tenemos liquidez. De momento, las exportaciones solo pueden salir del país en camión o tren. Eso es mucho más costoso y es probable que pronto sea imposible, lo que golpeará a los países más pobres en el norte de África y en Oriente Medio. Los precios de los alimentos ya están por las nubes a nivel mundial. Más sobre el impacto del conflicto bélico en Ucrania frente a la invasión rusa y tiene que ver con cómo esto está golpeando a lo que sería el suministro básico de alimentos a nivel mundial. Una entrega de alimentos para paliar el hambre en Ucrania. Es la respuesta a una crisis humanitaria que no existía hace un mes. Parte de este envío estaba inicialmente previsto para otras partes del mundo. Ya estamos muy limitados de fondos y ahora Ucrania. Tenemos el 50% de los víveres previstos para la población en Yemen. Por ejemplo, acabo de dividir el 50% de esos víveres para 8 millones de personas. Níger 50% de víveres, Chad 50% y el 50% no tienen nada, los que padecen extrema necesidad. Así que ya está teniendo un impacto global. Los efectos ya se están sintiendo en Somalia. Una gran sequía desplazó a miles de personas que ahora dependen de la ayuda alimentaria internacional. Muchos dependen de una comida al día. Algunos mueren por desnutrición. Hay varios donantes que nos han dicho algunos productos básicos se dirigían hacia nosotros, ya fueron desviados en el mar en dirección a Ucrania. Yemen, el país más pobre del mundo, devastado por años de guerra civil, depende de alimentos básicos como el trigo para sobrevivir, que se cultiva en buena parte en Ucrania. Ese suministro está amenazado. Además, el aumento de los precios del transporte, el combustible y los fertilizantes, todo impulsado por la guerra, provoca un impacto sobre un creciente número de personas, aquí y en África. Los precios de los alimentos aumentan en Kenia y en otros países africanos. Debido al papel tanto de Rusia como de Ucrania, como lugares de producción de alimentos a nivel mundial, el conflicto está afectando la cadena de suministro hacia el resto del mundo.
La inseguridad alimentaria crea aún más peligro de conflicto civil y caos, mientras que gran parte del mundo centra su atención en Ucrania. Lanzamiento de Argentina Productiva 2030. Te contamos en agritotal.com.ar, tenemos los detalles. El gobierno lanza Argentina Productiva 2030. El objetivo es crear 2 millones de empleos. Tendrá como tarea elaborar y monitorear la implementación de un plan de desarrollo que entre sus principales objetivos aspira a crear 2 millones de puestos de trabajo, asalariados y formales en el sector privado, reducir en 9 millones la cantidad de pobres y crear 100.000 empresas formales. Este programa, cuya denominación completa es Argentina Productiva 2030, Plan de Desarrollo Productivo, Industrial y Tecnológico de la Argentina, se creó vía resolución a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, que se publicó hoy en el Boletín Oficial. El titular de la cartera, Matías Culfas, presenta la iniciativa en el marco del encuentro del Consejo Económico y Social que se desarrolla en el Centro Cultural Néstor Kirchner de la ciudad de Buenos Aires. El titular de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria será Matías Steingart, actualmente director del Centro de Estudios para la Producción. Sin políticas de desarrollo productivo es imposible crecer sostenidamente. Y sin crecimiento es imposible reducir sosteniblemente el desempleo, la pobreza, la desigualdad y la precarización laboral. En otros términos, sin crecimiento del PBI per cápita es imposible lograr el objetivo último, el bienestar del pueblo argentino. Así se indica en el lanzamiento. Para eso Argentina 2030 lo que va a hacer es diseñar una hoja de ruta concreta y realista para los próximos años. Deberá generar certidumbre en los actores productivos y delinear detalladamente cuáles tienen que ser esos incentivos para transformar la matriz productiva. Nos vamos ahora al INTA Salta y nos vamos a preguntar, o le vamos a preguntar al experto, cuáles son las consecuencias que tiene la sequía en lo que es la alimentación animal, sobre todo en el momento de crecimiento de las pasturas. Bueno, principalmente este año tuvimos una particularidad que nos acompañó un periodo de sequía hacia finales de primavera, principio de verano, que es donde se expresa el potencial de crecimiento de nuestras pasturas en la región chaqueña principalmente, con lo cuales no alcanzamos a tener la reserva y la producción que esperábamos para este año. Ya estamos llegando a fin de temporada de lluvia, ya las horas luz y las temperaturas bajaron, con lo cual ya estamos llegando hacia el final de nuestra producción de forraje y estamos previendo que nos viene un invierno y una futura primavera con escasez de forraje. Con lo cual el objetivo para este momento es comenzar a diagramarnos y a pensar en descargar los campos, en sacarnos, adelantar posiblemente los destetes. Hay establecimientos que adelantaron los destetes y muchos establecimientos que están pensando en adelantarlo, con lo cual otros más también deberían hacerlo. También es oportuno sacarnos de encima esas categorías improductivas, principalmente los productores en la región chaqueña que todavía tienen la costumbre de conservar animales de arriba del año que no van para nuestro sistema, entonces se lo debería sacar del establecimiento, ¿no es cierto? En cuanto a reservas forrajeras, también es un momento muy oportuno para pensar en las reservas forrajeras a futuro. Aquellos establecimientos o productores que están visibilizando que las reservas no le van a alcanzar, es un momento para preverse y para planificar la compra, ya que como toda la región tuvo un déficit en la producción, va a ser un bien escaso a futuro inmediato, es decir, invierno o primavera, con lo cual al ser un bien escaso va a ser un bien que seguramente va a tener un costo elevado. Por lo tanto, tendría que ser ya el productor ir previendo y en el caso de pequeños productores agruparse para hacer compras en conjunto, lo que le permite adquirir volumen y precio. Lamentablemente estamos sufriendo una problemática muy grave en una de las principales zonas criadoras del país que aporta muchísimos terneros
al país y a la economía bovina, si se quiere, por decirlo de una manera, del país. Eso lo vamos a ver reflejado los próximos años, es un tema a atender. El fuego es un elemento que naturalmente y antiguamente se ha utilizado para rejuvenecer en cierta, por decirlo de una manera, las pasturas. También un elemento natural que ocurre y ayuda a rejuvenecer las pasturas, a mantener los pastizales naturales. Y en muchos casos el hombre hace uso de esa herramienta sin tener todas las precauciones debidas. Esta no es una época natural en que ocurran los incendios que el hombre la provoque. Generalmente los incendios se dan antes de que ocurran las lluvias de primavera-verano. El productor quema los campos para aprovechar esas lluvias. Lo que está sucediendo actualmente la estación de sequía con altas temperaturas que ha secado las pasturas de verano y eso ha generado los incendios. Esto conlleva gravemente, como decíamos anteriormente, que ya las lluvias se están terminando, entonces ya los campos quemados no van a alcanzar a recuperar el forraje que necesitábamos para el invierno. Acordaron que los precios vuelvan al 10 de marzo con un piso del 7%. Después de la pausa ampliamos esta información. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Con KWS vos elegís genética y agronomía al servicio del productor. La elección de tu lado. KWS. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. ¿Sabías que la producción ganadera argentina reduce de manera natural la emisión de gases de efecto invernadero? Las praderas y pastizales naturales que alimentan nuestro ganado retienen más carbono en los suelos del que genera el ganado. Compensa así no solo sus propias emisiones, sino también las de otros sectores productivos no rurales. Carne argentina, carne sustentable. Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Acordaron con las comercializadoras que los precios vuelvan al 10 de marzo. En revistachacra.com.ar ampliamos esa información. Lo acordaron el gobierno, las productoras y las cadenas de comercialización. También garantizar el abastecimiento de todos los productos en el mercado interno. Señalan que la retracción de precios tendría un piso mínimo del 7%. Se trata de 1.700 artículos de consumo masivo. Los valores deberían retrotraerse al valor del pasado 10 de marzo. Garantizar abastecimientos para el mercado interno.
Así lo señalaron fuentes de la Secretaría de Comercio, que dieron ese dato. El piso de esa baja seguiría el 7%. Y además señalaron que se seguirá discutiendo con las empresas las excepciones de ajustes de algunos productos. Señalaron que cumplido el plazo que vencía el lunes, ahora las empresas tienen que instrumentar a partir de este miércoles las bajas y a partir de ese cumplimiento se van a considerar las excepciones que se presenten. El acuerdo ciertamente se había anunciado la semana pasada y todavía no se conocen en detalle los productos comprendidos y el porcentaje de baja de precios. La Secretaría de Comercio Interior ayer anunció el acuerdo después de una reunión que tuvo su titular Roberto Feletti con directivos de empresas productoras, cadenas de supermercados y de la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios, la COPAL. En un comunicado oficial señalaron que en lo que va del mes de marzo los productos tuvieron subas de precios del orden del 7% y de más del 50% en los 11 meses previos. Sobre la base de ese relevamiento es que se envió a las cadenas de supermercados y fabricantes implicados la lista en cuestión para que ellos revisaran entre todos los participantes cada caso puntual, considerar, como decíamos, las excepciones y en los casos en los que alguna justificación razonable pueda hacer que se modifiquen esos precios. El presidente del INTA estuvo en Tucumán y allí estuvo trabajando en conjunto para desarrollar las acciones o analizar las acciones de prevención del HLV. Una continuidad del trabajo que venimos haciendo las dos instituciones fundamentalmente, ajustar algunos protocolos, algunas maneras de trabajar y alguna agenda en relación a la posibilidad del desarrollo del vector del HLV. Todavía estamos tranquilos, ha habido las primeras detenciones también acá en Tucumán y por lo tanto nos tenemos que preparar pensando en el mediano y en el largo plazo. Creo que esa es la idea y compartir un poco cuáles han sido los resultados en cada uno de los lugares de los trabajos que venimos haciendo, ¿cierto? Siempre una puesta en común nos da una visión de conjunto distinta a cuestiones particulares por cada uno de los institutos y fundamentalmente también de los lugares en que se hace ese trabajo, ¿no es cierto? De los distintos equipos que están trabajando, de la participación también no solo de yo como autoridad nacional de INTA, sino de la autoridad nacional de SENASA, y también de la invitación de la provincia de Tucumán en particular, por ser local, de que esté con nosotros en la reunión. Es importante, nuestra estrategia es nacional, pero con acuerdo en el territorio con las provincias. Yo estaba en la provincia hasta hace muy poco y antes de la provincia estuve de director en la estación experimental de Famayá, así que con los compañeros de SENASA hace muchísimo tiempo que nos cruzamos, nos vemos y trabajamos juntos, a forzar, reforzar, ajustar y seguir adelante. Somos dos instituciones de un mismo ministerio con un fin también común, que es el fortalecer la producción a todo nivel en el país. Tenemos herramientas complementarias y por lo tanto tenemos una filosofía que tenemos que compartir y que los equipos se mantengan interrelacionados. Eso no significa que cada uno cambie la visión de lo que tiene que hacer, ni la visión ni la misión, pero sí profundizar en la articulación siempre es importante, en todos los niveles, desde arriba hasta abajo, y eso nos va a dar un mejor desempeño, que es lo que el pueblo argentino necesita. Se acerca una nueva edición del Congreso CREA, la de este año 2022, que se va a desarrollar en el predio ferial de Buenos Aires, en Palermo. Mariela Oliva, nuestra compañera de tareas, estuvo conversando con referentes del Congreso para darnos detalles de cómo se va a desarrollar. Bien, en el Congreso vamos a tratar 4 ejes temáticos. El primer eje tiene que ver con mirar hacia el futuro los sistemas alimentarios y ver qué va a pasar, qué nos están pidiendo los consumidores, qué nos están pidiendo también los estados, los tomadores de decisión, ¿no? ¿Qué opinan sobre el futuro de los sistemas alimentarios en general y las cadenas de valor? Y hablamos de los sistemas alimentarios porque pensamos que
somos parte de un sistema en donde también juegan otros actores, como es la industria, como es el transporte y el consumidor final también, ¿no? Entonces, desde esa mirada del sistema, vamos a abordar el primero de los 4 ejes. El segundo va a ser una mirada en profundidad a la sostenibilidad ambiental de los sistemas de producción, y también queremos abordar lo que son las soluciones basadas en la naturaleza. Es una propuesta que nos pone como sector del lado de la solución si logramos entender cuál es esta propuesta y coordinar acciones para que a través de medidas de manejo de los sistemas de producción podamos tener impacto positivo en el medio ambiente. También como las tecnologías nos van a ayudar y nos están ayudando actualmente a ser más sostenibles, a producir con mayor eficiencia, pero también cómo están transformando el modelo de negocio y los impactos que están teniendo, no solo en cómo hacemos las cosas, sino también cómo nos relacionamos con otros actores dentro del mismo ecosistema de producción, que hoy vemos que es un ecosistema mucho más rico, más transformado, con muchos más actores y mucho más diversos que lo que era hace un tiempo, y lógicamente tenemos que entender cómo abordar eso y también cómo nos va a afectar como personas, pero también como organizaciones, la transformación digital que hay detrás de esto. Ese es el segundo eje. El tercer eje, vemos que es indispensable revisarnos como empresas, como organizaciones, para ser atractivos a las nuevas generaciones y a estos talentos que habitualmente no estaban en el universo agro, y cómo convertir las empresas en verdaderas plataformas para que estas personas busquen a nuestras empresas para desarrollarse y a través de sus talentos nos lleven como empresa hacia adelante. El último punto tiene que ver con la relación con la comunidad y cómo de alguna forma necesitamos para todas estas transformaciones que venimos hablando, vínculos con la comunidad que nos permitan pensarnos en un mediano y largo plazo y retomar esas conversaciones que son indispensables para generar acuerdos y generar consensos. Y de esa manera establecer un marco para que las empresas puedan operar y puedan tener además un impacto positivo y significativo en las comunidades en las que están insertas. De esta manera vamos a transitar los 4 ejes y esperamos que quienes asistan se sientan verdaderamente movilizados a ser actores de este futuro tan interesante y tan desafiante que nos plantea el sector, pero también la sociedad en su conjunto, ¿no? con todos estos desafíos y pedidos que tiene hacia el sector. ¿Dónde se realizará el Congreso? ¿Quiénes pueden participar? ¿Y dónde se puede obtener más información sobre el mismo? El Congreso se realiza del 14 al 16 de septiembre de este año, 2022. Se va a hacer en la Rural, predio ferial de la Ciudad de Buenos Aires, y pueden participar todas las personas que estén interesadas. Es un congreso abierto a toda la comunidad, que como les conté tiene un temario que atraviesa las inquietudes del agro, pero que también buscamos que aborde las problemáticas o la mirada de esas problemáticas que tienen otros sectores de la comunidad, y por eso el lema de este congreso es ampliar el campo de tu mirada. Queremos entender qué está pasando, cómo nos ven, y a partir de poder ponernos un poco los zapatos de otros actores y de otras miradas, poder hacer las transformaciones que son necesarias. Claro que sí, Federico. De hecho, varios de los puntos son fundamentales y son ejes que se vienen tocando para que el resto de la comunidad también esté atenta y sepa sobre qué temáticas trabaja el campo y que está mucho más cerca al campo de la ciudad de lo que se cree. Me gustaría que nos comentes también, bueno, parte de tu rol dentro de CREA y, por supuesto, qué representa CREA como institución. Bien, CREA es una organización sin fines de lucro, está conformada y dirigida por productores agropecuarios. Hoy son 2.000 productores agropecuarios que se reúnen en grupo, comparten experiencia y el objetivo que tienen es mejorar. Es una organización de personas para personas que comparten para mejorar, comparten información, comparten conocimiento, comparten experiencias y buscan mejorar como personas, mejorar como empresarios, pero también mejorar en sus vínculos con sus comunidades, ¿no? No solamente
desde una mirada del beneficio propio, sino también cómo esas mejoras pueden influir, pueden afectar positivamente a la comunidad. Y en cuanto a tu rol, Federico. Bien, mi rol en este momento es coordinador temático del Congreso. Digamos, la función que cumplo es de ordenar los temas que vamos a transitar, de encontrar el enfoque correcto para esos temas, encontrar los oradores que mejor representan lo que queremos transmitir y construir lo que nosotros proponemos en este Congreso, que es una experiencia. Nosotros queremos que el Congreso CREA sea una experiencia transformadora, no solo un espacio donde nos vamos a informar o nos vamos a enterar de novedades, de tendencias, sino que al transitar por ese Congreso verdaderamente salgamos movilizados a la acción, no solo informados, sino también con muchas ganas de transformar las empresas, transformarnos nosotros y transformar las comunidades. Bueno, me gustaría que nos puedas adelantar un poquito de cómo va a ser la dinámica allí, si es que ya lo tienen planteado, y alguno de los oradores o cómo lo tienen pensado distribuir durante esos días. La dinámica es la siguiente: el Congreso arranca el día 14, luego del mediodía. Todavía no tenemos bien claro el horario de inicio, que es a primera hora de la tarde. Va a transcurrir el primer bloque, que es un bloque de alguna forma marco, el que va a plantear una serie de desafíos. Luego, el segundo día, vamos a transitar los aspectos de sostenibilidad ambiental y tecnologías, y dando inicio a algunos de los temas de los disertantes que van a charlar después sobre las transformaciones de las organizaciones. Y el último día, perdón, eso es el segundo día, a la tarde hablaremos sobre la transformación de las empresas, y el último día, el viernes por la mañana, está previsto que cierre el Congreso hablando de cómo podemos transformar nuestro vínculo con la comunidad y cómo podemos ser empresas de impacto positivo en esas comunidades cercanas. Todavía hasta la fecha no tenemos confirmaciones de los oradores, es algo que está previsto que lo tengamos de aquí al próximo mes y medio. Si bien estamos con conversaciones muy avanzadas con muchos de ellos, todavía no tenemos los acuerdos, así que por ahora no podemos dar esa información, pero de aquí a un tiempito la vamos a tener, y estamos hablando con gente que es muy, muy interesante y que está en la vanguardia de muchísimos de estos temas. Nos vamos ahora al INTA Bariloche y allí vamos a ver cómo están trabajando para un correcto uso del agua. Hoy estamos en emergencia hídrica, venimos de 13 años de sequía continuos, con algunas alternancias, pero 13 años de acumulación de sequía, con un volcán en el medio que sepultó vertientes. Entonces, bueno, eso genera claramente un contexto complejo en todo lo que tiene que ver con el acceso y el uso del agua. Entonces, las medidas de adaptación fundamentalmente tienen que ver con el mejor uso del agua, que las familias puedan quedarse en el territorio, vivir dignamente, tener agua, tener animales, tener alguna verdura fresca. Por otro lado, mejorar un poco lo que son las pasturas para sostener animales y no tener que depender de forraje comprado extraterritorialmente, que tiene un costo muy alto. Y a su vez poder intensificar, como decían, estos valles un poquito más húmedos, con algunas hortalizas, con alfalfas, alguna verdura, lo que llamamos pesada, como papa, ajo, zanahoria, remolacha, que permiten también no solo acceder a una alimentación más saludable, sino también a un mercado que se da por la cercanía con algunas ciudades, como puede ser Bariloche, Picunleufú, Zapala, a las que pueden acceder a algunos mercados de cercanía o los circuitos cortos de comercialización. Y en este marco, algunas de las medidas que se hicieron fueron sistematización de riegos, por ejemplo, instalación de riegos por goteo en todos los invernaderos, riegos de baja presión, de aspersión pero de baja presión para lo que son pasturas y todo lo que se puse al aire libre, captación de cursos de aguas que no estaban siendo utilizados porque la implementación de este tipo de medidas es muy costosa para los productores. Entonces el proyecto nos permitió
poner mangueras, tanques que permiten el mejor uso de ese agua, el almacenaje, para poder después definir dónde, cuándo, cómo regar. Y después todo lo que tiene que ver con la protección de las vertientes naturales, que es la principal fuente de agua de la que se abastecen los productores, ya sea para consumo humano como para producción. Y de la Patagonia nos vamos a Jujuy, concretamente a Perico, para ver cómo están trabajando allí en el INTA con agricultura familiar. Los estudios que hizo el INTA hicieron en suelos que yo vengo trabajando hace 8 años y hace 3 años con agroecología. Y tomaron también una muestra de un bosque que tengo acá que hace 40 años que está virgen y donde se hace tabaco. Bueno, según los estudios salieron que donde yo estoy trabajando en forma agroecológica está mejor que el bosque. Y donde se está haciendo tabaco, si bien, y sabiendo que el que produce el tabaco lo produce muy bien, lo trabaja muy bien, el suelo igual no está ya con la misma fertilidad que lo tengo yo acá, trabajando en forma agroecológica. Así que bueno, los estudios dan cuenta de que se puede producir así. Porque yo también cuando empecé con esto me decían que yo estaba loco, que no podía producir sin agroquímicos. Y no, sí se puede, sí se puede. Lo que pasa es que no hay que hacer un solo cultivo. Hay que diversificar y tratar de hacerlo cuidando mucho el suelo y usando mucha cobertura. En Bocachi empecé a hacerlo el año pasado y anda bien también. Que se lleva guano de gallina, humo de lombriz, guano de murciélago, lleva acerrín, lleva leche, lleva levadura. Bueno, y lleva un proceso de fermentación y como de 2 semanas más o menos. Y de ahí recién se lo puede usar. Y eso también anda bien, lo estuve probando. Estos pimientos están con eso, así que están dando bien. Así que más adelante también quiero producir un poco de maíz por el tema de la gallina, que eso es lo que estoy comprando, es el maíz. Que a veces produzco un poco acá, pero no me alcanza. Así que lo que buscaría más adelante es ya producir más. Y más adelante también quisiera hacer algo que se está buscando mucho, que es la leche cruda. Que eso se está poniendo en valor de nuevo. O sea, muchas cosas se está volviendo a lo de antes, pero usando la tecnología de ahora, digamos. Y bueno, lo que uso acá de tecnología de ahora es el riego por goteo. Eso sí, lo estoy usando y anda muy bien. Y con eso también economizamos bastante agua. En una de las capacitaciones del INTA aprendí a injertar, que era algo que no sabía. Así que bueno, y aparte fue otras capacitaciones de ¿cómo que se llama?, de abonos orgánicos también que hicieron. Y bueno, sobre todo lo que aprendí bien es el tema de los injertos. Así que ahora yo estoy tratando ya de producir mis propios árboles para no estar comprando. Y eso es lo que algún día quisiera llegar a la autosustentabilidad, o sea, no depender de nada de afuera. Adrián Bifaretti, jefe de promoción interna del IPCBA, conversó con nosotros para contarnos todos los detalles de por qué la producción de carne argentina es sustentable. Cuando vos le preguntás a los argentinos cuán sustentable creen que es nuestra ganadería, en realidad un 62% te dicen que nuestra ganadería es sustentable, porque bueno, genera arraigo, porque es una actividad rentable, porque no daña los recursos. Hay un 14% que te dice que no la considera sustentable, y hay un 24% que no sabe, no tiene conocimiento del tema y no opina. Ahora, aquellos que dicen que es sustentable están en lo cierto, y ahí hay un estudio que ha hecho el Instituto con la Red de Seguridad Alimentaria del CONICET, en donde ha elaborado un informe que se denomina Carne Argentina, Carne Sustentable, en donde las razones por las cuales se fundamenta esta sustentabilidad se basan en 3 o 4 pilares, ¿no es cierto? En primer lugar, la base productiva, ampliamente desarrollada sobre lo que son sistemas extensivos, con mucho peso de pastizales naturales. Vos tenés en cuenta que en Argentina, del rodeo, hay un 14% que uno puede decir está alimentado en base a feedlots, y un 28% está alimentado en base a sistemas mixtos, ¿no? con combinaciones de pasto y grano.
pero buena parte de nuestra base productiva es extensiva y con mucho peso de pastizales naturales. Cuando analizás y decís, bueno, de cada kilo de carne que se produce en Argentina, de carne vacuna, ¿cuánto de ese kilo proviene de la biomasa vegetal? Tiene que ver con pastizales o con praderas. Y bueno, con pastizales un 71%, con praderas un 21%, y recién después te empieza a aparecer el peso del grano, de lo que pueden llegar a ser pellets, en fin, productos más derivados de concentrados, ¿no es cierto? Y ahí volvés a tener la certeza de que estás hablando de una carne proveniente de sistemas más bien extensivos y con mucho peso del pasto. Tenés en Argentina, como decía, arraigo en todo el país. La ganadería da lugar a una actividad en donde por ahí vos no podés llevar a cabo otra actividad agropecuaria, ¿no es cierto? Hay zonas donde no te queda otra que hacer ganadería, y ahí es donde la ganadería cumple el rol de transformar la lignina, digamos, todo lo que es ese pasto que de alguna manera no podría ser o formar parte de la alimentación humana, la terminás transformando en proteínas, y proteínas de alta calidad. Aún así, cuando vos decís y comparás con lo que puede llegar a ser el uso de concentrados, los animales hacen que vos por ahí con 600 gramos de concentrados vos logrés 1 kilo de proteína de alta calidad. O sea, esa cuestión que muchas veces se pone en duda de la competencia entre alimento para destino humano y destino animal, también es bastante relativo, ¿no? ¿Y qué sucede con el uso del agua en la ganadería? Bueno, en términos de uso de recursos hídricos también, nuestra ganadería, nosotros hemos encarado estudios con el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, estudios de huella hídrica, y te demuestran que el 99,2% del agua que usa nuestra ganadería termina siendo el agua que se clasifica como agua verde, agua de lluvia, para que lo entienda la gente. Es decir que naturalmente termina reciclándose y volviendo a incorporar en el ciclo del agua, y dando, digamos, fundamentos también a esto que muchas veces habrás escuchado, que tiene que ver con la economía circular, ¿no es cierto? En donde reiteramos que comparándola con otros sistemas ganaderos, vos no tenés que usar mucha agua destinada a, por ejemplo, a eliminar contaminantes. Este sistema bien natural que tenemos en nuestro país de base extensiva hace también que vos tengas muy bajito uso de fertilizantes y muy poco uso de agroquímicos, ¿sí? Y por supuesto, a nivel mundial vos tenés cada vez más requerimientos de los consumidores, de, bueno, una carne más valorada es aquella carne libre de anabólicos, libre de antibióticos, libre de hormonas, si querés, con otra terminología. Bueno, Argentina tiene esa ventaja, ¿no es cierto? El uso de anabólicos está prohibido, así que ahí tenemos también una cuestión para valorizar aún más a nuestra carne, ¿no? Y estamos llegando ya al final de otra edición informativa, pero antes te vamos a contar cómo va a seguir el tiempo en las próximas horas. Lo repasamos. Para la jornada del miércoles, parcialmente nublado, 10 grados la mínima, 20 la máxima, es lo que pronostica el Servicio Meteorológico Nacional. Para el jueves, parcialmente nublado, 8 la mínima, 21 la máxima. Y para el viernes, parcialmente nublado, la mínima esperada 10 grados, la máxima 23 grados centígrados. Final ahora sí para esta edición informativa. Gracias por la compañía y no se olviden que nos reencontramos a las 22 en la edición nocturna. Y en un ratito nada más, a partir de las 16, llega Antonella Piersanti para las ediciones de la tarde, de las 4 y de las 7 de la tarde con todo su equipo periodístico. Las estamos esperando. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6.